Hola a todos, bienvenidos sean a este nuevo módulo 5, en el que veremos el tema de historia de la salvación. ¿Por qué es importante conocer este tema de la historia de la salvación? Precisamente porque la Biblia, la Sagrada Escritura, nos relata precisamente la historia de la salvación. Vamos definiendo primeramente qué es la historia de la salvación. La historia de la salvación es el plan de amor de Dios para rescatar a la humanidad del pecado y de la separación y restaurar nuestra comunión con Él. No es un conjunto de relatos aislados o del pasado o antiguos. Es la historia de cómo Dios ha ido interviniendo en el tiempo y en el espacio para revelarse al ser humano. En pocas palabras, la historia de salvación es ese plan de amor de Dios que gestionó desde el principio para que nosotros como humanos que caímos en el pecado pudiéramos ser salvados. Para entender mejor esta historia de la salvación, vamos a usar un método que se llama las 3C de la historia. Primero, la comunión con Dios. Dios nos creó por amor y para vivir en amistad con Él. Ese era su diseño original. Esta es la primer C, comunión. Después viene la caída. El ser humano, cuando usó mal su libertad, rompió esa amistad mediante el pecado. Y el pecado no solo trajo desobediencia, sino muerte. El pecado también trajo, aparte de desobediencia, fue el no confiar plenamente en Dios. Y aquí las consecuencias del pecado, ¿verdad? No era así el plan original de Dios, pero los humanos al tener esa libertad de elección, pues decidimos así. Pero así como elegimos el mal, también podemos decidir hacer el bien. La tercer C es conducción. A partir de esa ruptura, Dios no nos abandona. Comienza a conducir a la humanidad, educándola, dirigiéndola a lo largo de los siglos para prepararla para la llegada de un Salvador. La historia de la salvación puede estudiarse por etapas para que sea más sencilla. Primeramente tenemos los orígenes, la creación. Vemos en el relato del Génesis en los capítulos 1 y 2 precisamente el relato de la creación de Dios. Ya a partir del capítulo 3 vemos la caída del hombre, pero como les había comentado, Dios no nos abandona. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, en el capítulo 3 versículo del 9 al 15 veremos cómo Dios ya tenía planeado cómo redimir a la humanidad. Vamos a leer de la Sagrada Escritura lo siguiente. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Vemos aquí ya cómo se va desarrollando precisamente ese plan de salvación, ¿verdad? Vemos que Yahvé Dios no abandonó a Adán y Eva, sino que ya tenía pensado ese rescate de ellos, prometiéndoles un Mesías, precisamente en este versículo 3 digo, capítulo 3 versículo 15 es un pequeño evangelio que desde la perspectiva católica se conoce como protoevangelio,
Dios anuncia la victoria final sobre el mal inmediatamente después de que el ser humano cae. Esto nos da una esperanza, le da al ser humano poderse volver en amistad con Dios. Aunque haya caído en desgracia, sabe que Dios lo está esperando y Dios lo va a salvar. Tenemos pues también dentro de estos mismos relatos también la alianza con Noé. Si recuerdan, con el relato del diluvio universal, Dios, al ver el mal que se había esparcido ya por toda la tierra, decide acabar con todo, con toda su creación, el hombre y todos los animales. Y sin embargo, pide a Noé construir una arca. Bien sabía Dios que Noé era una persona justa. De ahí sella su alianza. Si recordamos en el relato del diluvio, Dios hace alianza con Noé y lo fija a través del arco iris, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Luego viene la era de los patriarcas. Primero tenemos a Abraham, nuestro padre en la fe. Si tratamos de calcular más o menos el tiempo de Abraham, sabemos que es más o menos por el 1850 antes de Cristo. Dios llama precisamente a Abraham, este hombre justo, para que forme un pueblo y le promete una descendencia numerosa y una tierra nueva, ¿verdad? La tierra prometida donde mana leche y miel. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, vemos en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, precisamente este llamado de Abraham. Vamos a la Sagrada Escritura. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Para ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Vemos pues aquí ya una promesa, ¿verdad? De parte de Dios hacia Abraham. Como todos sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Que ya era un hombre entrado en edad y no tenía hijos. Sara, su esposa, también ya era una persona mayor y era estéril. Pero vemos que para Dios no es imposible nada. Hace que Sara quede embarazada y da a luz a Isaac, que es otro de los patriarcas. Isaac también abandona la tierra de su padre y va hacia otro lugar y ahí conoce una mujer, la esposa de Isaac, Rebeca, ¿verdad? Con la que tiene también su hijo, Jacob, que es el padre de las 12 tribus y de la cual surgirá precisamente este pueblo numeroso que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido, ¿verdad? Vemos pues también dentro de los patriarcas a Jacob y las 12 tribus. Y dentro de estos personajes de sus hijos, pues tenemos a José, que es vendido por sus hermanos. Uno pensaría que fue un acto cruel, que sí lo es, y que por qué Dios permitiría algo así, siendo José una persona buena, pero Dios tiene un plan para todos. Se fijan en el relato precisamente de José, casi al final hay una hambruna que azota a todo el país y él ya estando en Egipto recibe a sus hermanos. Primero no se les revela quién es, después ya les revela quién es y hacen las paces. Traen a su padre Jacob y empiezan a multiplicarse. Precisamente si vemos, a lo mejor si se hubiera quedado precisamente ahí con su familia, a lo mejor hubieran perecido todos de hambre por la hambruna, pero Dios ya tenía ese destino para José y para todo el pueblo de Israel que apenas estaban haciendo. Con esto concluimos la primera etapa de la historia de la salvación, que es la de la creación, los patriarcas.
Vemos pues después un personaje importante que es Moisés. Precisamente este Moisés, este personaje, que es bien importante debido a que él es el libertador, el que ayuda al pueblo a escapar de la esclavitud, y aparte es el vínculo entre Dios y este pueblo nuevo. Por medio de él se dan los mandamientos hacia el pueblo, esos mandamientos que Dios le da en el Sinaí. Vemos que Dios pone a prueba a su pueblo después de salir de Egipto, los hace pasar por el Mar Rojo para poderlos salvar. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, vamos a irnos precisamente al capítulo 19, versículos 4 y 5 de la Sagrada Escritura, que dice así: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Vemos ese Dios que está presente con el pueblo, lo cuida, lo resguarda para que no les pase nada, los, los protege de todos los peligros. La ternura de Dios y la condición de la alianza del Sinaí. Dios no les da leyes para aprisionarlos, sino para recordarles que ahora son un pueblo libre y sagrado. Vemos pues, durante 40 años vagan también precisamente este pueblo de Israel por esa desobediencia, ¿verdad? Acaban de salir del país de Egipto y ya estaban cometiendo pecado. Y no solamente una, sino fueron varias veces. Dios los condena a vagar 40 años para purificar precisamente ese pueblo. Así a veces nos pasa a nosotros. Vemos a lo mejor como una carga aquellas pruebas, pero tal vez a lo mejor es precisamente que Dios nos está purificando a nosotros también, o nos está poniendo pruebas precisamente para purificarnos, para poder estar en presencia de Él. Tenemos otro personaje muy importante después de Moisés, Josué. Josué y la tierra prometida, ¿verdad? Después de que muere Moisés, sabemos que Moisés no llega a ver la tierra prometida, no llega a estar ahí. Sin embargo, prosigue Josué. Josué es un hombre justo que queda a cargo de la dirección del pueblo y tiene una misión muy importante: conquistar la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Después de grandes batallas, grandes esfuerzos, Dios brilla su rostro sobre su pueblo y consiguen conquistar no toda la tierra prometida, pero sí la mayor parte de este país. Vamos dando paso pues también a otra etapa muy importante que viene después de Josué, la de los reyes. Aquí empieza ya la monarquía. Vemos cómo el pueblo de Israel quiere ser como los demás pueblos y piden un rey. Primero eligen a Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, que parecía el modelo de rey. Era un hombre fuerte, valiente, pero que con el paso del tiempo se alejó precisamente de Dios, de lo que Dios le había pedido, y por eso pierde su gracia. Pero Dios ya tenía pensado en alguien que sí era digno de ser rey, ¿verdad? David. Si nos vamos a un tiempo aproximado, estamos ahorita por allá del año 1000 antes de Cristo. Dios le promete a David que un descendiente suyo reinará para siempre, y esto es precisamente el anuncio directo del Mesías. Precisamente vamos a irnos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12, 13 y 16. Dice así la Sagrada Escritura: y cuando tus días se hayan cumplido, yo levantaré de tu linaje a un descendiente tuyo,
y afirmaré el trono de tu realeza para siempre. Tu casa y tu realeza durarán para siempre entre mí. Vemos esa promesa de Dios, ¿verdad? Dios siempre cumple sus promesas. A veces nos pareciera que se tarda mucho tiempo, pero las cumple. Recordemos que Dios no mide el tiempo como nosotros. Esta promesa se cumple plenamente en la persona de Jesús. Y vemos también uno de los títulos cristológicos que recibe Jesús precisamente es Hijo de David. Dentro de la etapa de la monarquía hay sucesos muy importantes que pasan. Ya hemos visto que estamos con David, después viene Salomón, donde el reino de Israel tiene una plenitud muy grande. Dios les da no solamente riqueza en abundancia, sino que le da la sabiduría precisamente a Salomón para que gobierne bien a su pueblo. Durante este tiempo de bienestar, de plenitud, el pueblo llega a estar bien, no tiene guerras ni enemigos que lo estén acosando. Sin embargo, Salomón comete precisamente un error muy grande. Este se empieza a tener esposas de extranjeras, y empieza a tomar esas costumbres que le aborrecían precisamente a Dios, que era adorar los ídolos extranjeros o cualquier clase de ídolo. Empieza a adorar ídolos y se aleja precisamente de Dios, lo que hace que le haga una advertencia, ¿verdad? Que por su culpa de él, el reino se dividirá en dos, solamente quedarán Judá, parte de la tribu de Benjamín. El reino después se divide en dos partes, precisamente el reino de Israel, que es al norte, y el reino del sur, que es precisamente la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Nos vamos a enfocar precisamente para este estudio, en este curso, el reino de Judá. Después de la descendencia de Salomón vienen otros reyes que precisamente se van alejando todavía peor de Dios, empiezan a adorar ídolos, cierran el templo, son injustos, son tiranos, hasta que Dios, cansado de ver todo esto, los manda al exilio, destruyen el templo, los babilonios llegan, arrasan con todo el país de Israel y barren con todo se llevan se llevan prisioneros hombres, mujeres y niños hacia Babilonia, donde permanecen durante 50 años en el exilio. Ya después, gracias a Dios y a un rey persa, los devuelven a la tierra de Israel, a Jerusalén, ¿verdad? Para que la reconstruyan. Dios actúa por medio de este rey pagano para que los deportados vuelvan a casa. Viene pues también esa etapa de los profetas. ¿Quiénes eran estos personajes que se hacían llamar profetas o que son profetas? La palabra profeta significa el que habla en nombre de otro. Su misión no era principalmente predecir el futuro, nada de eso, no, hay que quitarnos la idea de eso. Era totalmente, más bien, lo contrario, más bien era comunicar el mensaje de Dios o la voluntad de Dios. Dentro de sus funciones hay que enumerar algunas que son importantes. Primero, anunciar la palabra de Dios al pueblo y a los gobernantes. Llamar a la conversión, invitando a abandonar el pecado y volver a Dios. Denunciar las injusticias como la idolatría, la corrupción y la opresión de los pobres y la falta de fidelidad. Pero también tenían la función de dar la esperanza, recordando que Dios nunca abandonaba a su pueblo y prometiendo un futuro de salvación, y preparar la llegada del Mesías, anunciando que un Salvador vendría para establecer el reino de Dios. ¿Por qué fueron tan importantes estos hombres llamados profetas? Mantuvieron viva la alianza entre el Dios y el pueblo de Israel,
Ayudaron al pueblo a comprender que Dios deseaba un corazón sincero más que sacrificios externos. Anunciaron muchas profecías que los cristianos reconocen cumplidas en Jesucristo. Sus enseñanzas quedaron escritas en la Biblia y siguen orientando la fe hasta nuestros días. Ejemplos de profeta, pues tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías, ¿verdad? Estos son los profetas mayores, a excepción de Elías, perdón, él fue de los primeros profetas, pero no es un profeta mayor. Tenemos otros profetas como Zacarías, Ageo, Habacuc, Baruch, Malaquías, y entre otros, ¿verdad? Todos ellos tienen esas funciones que precisamente acabamos de hablar. Como ejemplo les dejo la cita de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 33. Veamos qué dice la Sagrada Escritura. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que firmaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Después de que llega el pueblo de Israel de nuevo del exilio, hay un dato bien importante. Es cuando nace la casta farisea, es cuando aparece precisamente estas personas que llaman los fariseos, que eran los encargados de cumplir la ley. Y yo creo que hicieron un buen trabajo al principio, pero después empezaron a poner cargas muy pesadas al pueblo. Tenían miedo, obviamente, de que ya no querían ir al exilio otra vez, ya no querían regresar a ese esclavitud, sufrimiento, ¿verdad? Por eso yo imagino que fueron tan rectos, tan pesadas sus sentencias. Dentro de esta etapa también surge precisamente un grupo que se llaman los pobres de Yahvé. Esta gente que se mantenía firme a la doctrina de la fe de Dios, eran principalmente gente pobre, ¿eh? Y no digo pobre económicamente, marginados. De hecho, este, pues si vemos la historia de la salvación en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús pues nació en una familia que era pobre precisamente, a pesar de que José era descendiente de David. Después de esta etapa, llegamos finalmente a la plenitud que nos es revelada en Jesucristo. Aquí ya estamos en el año cero, precisamente. Dios mismo se hace hombre. Jesús sella la nueva y eterna alianza con su muerte y resurrección. El plan de salvación se abre a toda la humanidad. Curioso que precisamente anteriormente el pueblo de Israel era precisamente el pueblo elegido. Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, hay una parte que dice que ellos no lo quisieron. Y sin embargo la salvación se abrió para todos, para todos. Ahora todos somos este pueblo de Dios, ahora los cristianos somos precisamente el pueblo de Dios. Para recordar esta alianza, la vemos hoy reflejada en la Eucaristía, ¿verdad? Vamos a la Sagrada Escritura, al capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 20, que nos dice así: y del mismo modo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz, es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Con esa entrega de nuestro Señor, con su muerte, pasión y su resurrección, hemos sido salvados. Se ha completado esa historia de la salvación, ¿verdad? Ya no somos reos del pecado, ya no somos reos de muerte del pecado. Pues con Cristo hemos muerto, pero también hemos resurreccionado. Vamos vamos a resucitar. Hasta aquí vamos viendo las etapas de la historia de la salvación. ¿Qué viene después de esta muerte y resurrección de nuestro Señor?
pues se nos ha prometido el Espíritu Santo. Muchos cristianos pensamos o cometemos el error de pensar que la historia de la salvación terminó cuando Jesús ascendió al cielo, pero es todo lo contrario. Jesús no vino a cerrar la historia, sino a abrir una nueva etapa, el tiempo de la iglesia. Y precisamente nos dejó al Espíritu Santo, que es el llamado el dulce huésped del alma. Si nos vamos al Pentecostés, precisamente, el Espíritu transforma a un grupo de apóstoles asustados que tenían miedo, precisamente, ¿verdad? Que estaban encerrados en el cenáculo, pero que cuando llega el Espíritu Santo los transforma completamente. Ya dejan de ser esos apóstoles asustados para convertirse en misioneros de la palabra. Son los primeros misioneros de la palabra, puesto que Cristo les había hecho ese encargo. Y a pesar de que tenían miedo, ya con la llegada del Espíritu Santo fue todo lo contrario. Se llenaron de valor, pusieron su plena confianza en Dios y empezaron a predicar lo que hoy conocemos como la iglesia, ¿verdad? Formaron la iglesia, la fueron expandiendo a partir de fundación de comunidades primitivas cristianas. Sin la ayuda de los santos apóstoles, de los discípulos, de los padres de la iglesia y de San Pablo, a lo mejor muy diferente sería hoy el panorama para nosotros los cristianos. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. La iglesia es una comunidad, una congregación, donde precisamente el misterio, uno de los misterios radica en que está formada por personas pecadoras como tú, como yo, pero que aún así tiene una virtud de ser santa. La formamos pecadores y sin embargo con Cristo a la cabeza es santa. Todos estamos invitados a formar parte de la iglesia, de la comunidad. No nos apartemos de ella por alguna mala experiencia con algún sacerdote, con algún hermano que hayamos tenido una diferencia. Acerquémonos plenamente a conocer a Dios a través de la iglesia. Tal vez Cristo ya no camina físicamente entre nosotros por las calles, tal vez ya no toca enfermos con sus manos físicas, sino a través de las manos de la iglesia y de los sacramentos. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice así: sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús deja claro el método. Él asciende, pero envía el Espíritu Santo para que la salvación no se quede solo en Jerusalén, sino que llegue a todo el mundo. Por eso nuestra iglesia es católica, que significa universal. También vemos precisamente en Juan 14:26, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo garantiza que la iglesia no olvide ni altere el mensaje de Jesús a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que estamos esperando precisamente nosotros? La parucía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra parucía viene del griego y significa presencia o llegada. En teología se refiere a la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Si la primera venida de Jesús fue en la humildad y en la ocultación de un pesebre en Belén, su segunda venida será en la gloria y en la majestad para recapitular todas las cosas. No tomemos esto como un mensaje de terror. Muchas veces vemos esta revelación como algo que nos debe dar miedo y todo lo contrario, debe ser una alegría para nosotros estar esperando esta segunda venida. Esos cielos nuevos y tierra nueva. Algunas citas bíblicas de la parucía que ya se hacían presente la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 24, 30 y versículo 44. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Jesús nos invita a la vigilancia activa, a estar preparados, que no significa vivir con miedo, sino vivir amando y sirviendo. Y en Apocalipsis 21, 3 y 4 dice así la Sagrada Escritura. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de la historia de la salvación. Todo el sufrimiento humano encuentra su consuelo y su fin en la victoria de Cristo. Hemos ya hecho este recorrido de la historia de la salvación. Vimos desde el jardín del Edén hasta el final de los tiempos en la parucía. Hemos visto cómo Dios, ante la caída y el pecado del hombre, nunca se dio por vencido y trazó un plan perfecto a través de alianzas con hombres como Abraham, Moisés, David, hasta llegar a su plenitud en la cruz con Jesucristo. Pero lo más hermoso de esta historia de la salvación es comprender que no es una historia terminada y que tú formas parte de ella. Hoy mismo el Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles sigue actuando en la iglesia y en cada uno de nuestros corazones a través de los sacramentos. Dios te ha pensado y te ha llamado a vivir en este momento específico de la historia para que seas sus manos, su voz y su amor en el mundo. Caminemos con la mirada puesta en la meta, en la parucía, con la firme esperanza de que el mismo Dios que inició esta obra buena en la creación la llevará a feliz término en la eternidad. Que Dios nos siga bendiciendo. Bien, hermanos, con esto damos por terminado este módulo. Espero que estén avanzando, estén haciendo sus actividades. Ahorita les voy a dejar unas preguntas de reflexión para que las contesten y que las compartan. No se queden con ese conocimiento ustedes. Me gustaría saber qué es lo que piensan. No tengan miedo, no hay eso de bueno o malo. Me gustaría saber su opinión, lo que piensan. Es bonito compartir la palabra, es bonito enseñar a los demás. Yo también puedo aprender de ustedes y espero que de verdad esto también les esté sirviendo a ustedes para continuar con su camino de formación en la Sagrada Escritura. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, háganmela saber a través de un mensaje, ya sea del grupo o personal por WhatsApp. Muchísimas gracias. Les deseo que pasen un buen día.